Buenas tardes a todas las personas asistentes. Las palabras que hoy me permito compartir con ustedes, gracias a Brenda Polo, quien amablemente me invitó a participar en esta franja del evento Danzando con el Universo, remiten al hasta ahora breve y significativo acercamiento que, tanto a nivel académico como personal, he ido construyendo con la práctica de la danza buto en la ciudad de Bogotá. Aclaro entonces que no me dirijo a ustedes en tanto investigador experto, ni tampoco en tanto bailarín avesado en las artes del movimiento. En contraste, les hablo desde mi lugar como danzante iniciático y como aprendiz en el campo de las ciencias sociales. Es desde ahí que les hablo de una experiencia inmersiva al contexto de la práctica de buto en Bogotá. Experiencia que, por cierto, para el caso de la realización de mi tesis de maestría en estudios culturales, se ha ido configurando en estrecha relación con Manus Dea Antropología Escénica, liderada por Brenda, y en relación con las voces y cuerpos de Jessica Ballesteros, Marlon Názate, Juan Piñeros, Jorge Bernal y Alejandro Ladino, quienes también han hecho importantes contribuciones a la formación de la escena buto en la ciudad. Dicho esto, comencemos por situar históricamente, y aunque sea de manera sucinta, la práctica buto a la que he ido aproximando. La danza buto surge a mediados del siglo pasado en Japón. Más concretamente, hablamos de una práctica estética cuya emergencia acontece siendo parte de un movimiento cultural de vanguardias artísticas que, además de interrogarse por la identidad de lo japonés, también denuncian la colonización cultural, económica y política que Estados Unidos venía ejerciendo sobre la sociedad japonesa de la segunda posguerra. De hecho, es sabido que las figuras fundadoras de la danza buto, Tatsumi Jikata y Kazuo Ono, se oponían tajantemente a la creciente incidencia de cánones europeos y estadounidenses en la danza moderna japonesa de ese entonces. Vale indicar que la búsqueda de un cuerpo perdido o aislado, a la que instó Ichikata, dio a la danza buto una impronta de transgresión a lo ya establecido. Él concibió a esta danza como un acto de vaciamiento de las codificaciones culturales que nos hacen asumir actitudes funcionales a sistemas de dominación y control social. Así, y a partir de ese momento fundacional en 1959, con la presentación de la obra Kinjiki, título que puede traducirse al español como Colores Prohibidos, la danza buto ha llegado a constituirse en una escena artística de carácter internacional que cuenta con diversos exponentes y variados estilos en diferentes países del mundo. Para adentrarnos en el caso específico de la práctica de buto en Bogotá que he podido indagar, es fundamental tener presente al maestro Komuro Ushi. Esto lo digo en el sentido de que la propuesta escénica de Murobushi, notoriamente influenciada por los desarrollos de Hijikata, se ha instituido en un referente canónico que hasta el día de hoy, ya sea directa o indirectamente, continúa permeando con insistencia los modos en que los sujetos danzantes que participaron en la investigación se apropian de la danza buto. En otras palabras, la estructuración y la delimitación del campo artístico de la danza buto con el que me he involucrado difícilmente pueden entenderse si no se toma en cuenta el papel central que allí ha desempeñado el legado de Murobushi, legado que, según pude observar, aporta una serie de principios técnicos y conceptuales que han permitido informar la danza buto en Bogotá como un modo de invención de sí a través de la producción de imágenes gestuales, o lo que vendría a ser lo mismo, a través del despliegue de un modo de saber hacer con el cuerpo y desde el cuerpo que produce ensamblajes de lo visible y lo decible.
Pues bien, uno de esos principios teórico-prácticos y, a decir verdad, un principio de importancia capital, se enuncia bajo la denominación de crisis. Aclaro que la noción de crisis refiere a un momento difícil de superar, el cual, de ser afrontado con la suficiente persistencia y determinación, puede dar paso a desplazamientos en los que se atisben y perciban coordenadas impensadas de experiencia. Precisamente, Buto ocurre en esa circunstancia limítrofe de imposibilidad. Es ahí, en esa situación crítica de vulnerabilidad del cuerpo de la persona danzante, donde se abriría la posibilidad de un tránsito hacia lo desconocido, o si se quiere, de un tránsito hacia nuevas formas de sentir y pensar. Al respecto, y de acuerdo con mi acercamiento a la práctica de Buto en Bogotá, me permito sugerir que, por medio de un recurrente entrenamiento perceptivo que demanda la realización de ciertas posiciones y dinámicas de movimiento, las personas practicantes sedimentan o fijan recortes de experiencia en los que Buto es vivido como una manera real de transformarse a sí mismas. Justamente es en dichas acotaciones de lo vivido y de lo vivible que las transformaciones a las que esta danza daría lugar son representadas y sentidas como aperturas insospechadas de los límites de lo que podemos sentir y significar. Lo que quiero decir es que, paradójicamente, y contrario a las posibilidades transgresoras y subversivas atribuidas a Buto en el contexto de su práctica en Bogotá, observé que la gestualización recurrente de varias de las imágenes de crisis que dicha danza formula permite regular la manera en que las personas practicantes de Buto se producen a sí mismas y, por lo tanto, permite también instaurar ciertas formas deseadas y deseables de ser. Para no ir lejos, resalto que, en la realización de la imagen gestual de crisis, que desde un principio conocí bajo el término de la estaca, se pone en juego todo un dispositivo de control y delimitación de la relación social que la persona practicante establece consigo misma al momento de hacer buto. Así, aprender a sostener el cuerpo invirtiendo su posición habitual y tomando como punto de apoyo ya no los pies y las piernas, sino la cabeza, el cuello y los hombros, constituye un ejercicio volitivo de disciplinamiento sensorial y perceptivo a través del cual, según lo puede notar, el dolor que debe afrontarse en la inversión es leído como una exigencia de soportabilidad que la crisis demanda. Buto aporta una perspectiva con base en la cual podemos decir que traspasar los límites del mundo ya conocido requiere de la voluntad suficiente para no ceder ante la disuasiva incomodidad que muchas veces, en diversos ámbitos de nuestra existencia, debemos soportar cuando nos arriesgamos a retar los sujetamientos culturales que nos fijan una mirada y que ocultan otros repartos de lo posible aún inexplorados. De este modo, la estaca, pervivencia explícita del legado de Komuro Ushi, me permitió aproximarme a la danza Buto como una práctica cultural que puede operar como deseable la realización subjetiva consistente en saberse capaz y agente del propio proceso de transformación personal. A su vez, he observado que las aperturas insospechadas del pensar y del sentir, que son representadas y vividas como efectos reales de la danza Buto por parte de quienes participaron en la investigación, se encuentran estrechamente ligadas con la reproducción de un marco interpretativo desde el cual es plausible concebir sujetos en un constante devenir. Así, y entendiendo el devenir como la configuración de nuevos modos de enunciarnos y de afectarnos,
propongo que la práctica de Butto a la cual me he acercado apunta a la construcción de un devenir memorial en imágenes. Quiero decir con esto que la gestualización de entidades felinas desplegadas en los ruedos del tigre, al igual que la gestualización puesta en escena al subir por un río en contracorriente, articula experiencias de refinamiento perceptivo por medio de las cuales las personas practicantes de Butto en Bogotá aprenden a percibir la sutileza y potencia de su conexión con memorias animales, vegetales, minerales. Hablo aquí de una crisis en devenir que plantea la posibilidad de fisurar un yo definido por contornos que lo separarían de otras entidades vivas. Hablo de una fisura que nos abriría a escuchar la memoria del agua, de las plantas, de las piedras, de los animales, de los microorganismos. Hacer Butto es aprender a dejarnos mover e interpelar por la información sensible que esos cuerpos han acumulado a lo largo de su estancia en el mundo. Es más, siguiendo las enseñanzas de la práctica de Butto que vengo comentando, ese trabajo de escucha atenta es lo que nos habilitaría para sensibilizarnos de una manera cada vez más consciente de la relación imprescindible y no jerárquica que tenemos en tantos seres humanos con todo lo vivo. En ese sentido, Butto se me ha presentado como una práctica cultural que contribuye a suturar experiencias de sí en las que se instaura como deseado y deseable la realización subjetiva de construir un registro de lo humano que dé paso a la formación de sujetos en proximidad conectiva con vidas humanas y no humanas. Vale mencionar que, además, las operaciones de sutura en las cuales observé una significativa participación ensambladora de la danza Butto pueden llegar a incidir notoriamente en los modos en que los sujetos danzantes de la investigación se narran a sí mismos. De manera puntual, me refiero a la construcción discursiva de trayectorias de vida y de formación artística estructuradas en torno a momentos coyunturales de carácter agónico. Al parecer, estos momentos biográficos de dificultad y sufrimiento dejan ver un ordenamiento de la propia experiencia que también es producido y delimitado a través de las imágenes gestuales de crisis que Butto sugiere. Finalmente, insisto en que no es mi pretensión reducir la danza Butto a lo que aquí planteo. Simplemente les comparto a ustedes algunas de las proposiciones, de ningún modo concluyentes, que han cobrado forma con base en la perspectiva que he estado elaborando al indagar espacios de creación artística en Bogotá, en los que Butto es ofrecido a personas que, como en mi caso, no necesariamente cuentan con formación en danza y artes escénicas. Pero las cosas no pueden quedar así. Me niego a terminar estas palabras sin antes señalar lo siguiente. Es cierto que mi labor investigativa, adelantada desde el campo de los estudios culturales, me condujo a ir en contravía de la danza Butto. De un lado, codificando, por medio de conceptos y categorías de las ciencias sociales, un saber gestual que escaparía a las cerraduras del lenguaje. De otro lado, indicando efectos instaurativos e instituyentes de una práctica artística a la que históricamente le ha sido atribuida una orientación transgresora. Sin embargo, soy partidario de una invocación que la danza Butto continúa haciendo hoy en día y de la cual busca hacernos partícipes. Me refiero a la invitación urgentísima de atrevernos a multiplicar el cuerpo y el sentido. Invitación desafiante y seductora a deslizarnos hacia el entre, hacia ese plano liminal de múltiples fuerzas y partículas que se resisten a desembocar en únicos modos posibles de existencia. La cuestión no es, entonces,
movernos hacia algún lugar que todavía no hayamos alcanzado. Lo que importa es, más bien, transitar hacia esa región en la que todo aún está por tomar forma. Muchas gracias.